Hoy tenemos el enorme placer de poder contar con Daniel Sorosal, secretario de FBA, aquí en la Escuela de Economía Social. Bienvenido, Suna, Daniel. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. En primer lugar, antes de entrar un poquito en materia, me gustaría preguntarte, para la gente, porque esto es un mundo totalmente desconocido, ¿qué son las finanzas éticas y en qué consiste todo este sector? Pues las finanzas éticas son un esfuerzo colectivo por básicamente ciudadanos de poner su dinero en común y utilizarlo para el bien común. Esto suena fácil, pero en la práctica es un poquito más complicado. Quiere decir que ese dinero que se pone en común normalmente se hace a través de una entidad financiera de la que los ciudadanos son dueños y también son los que marcan la política financiera de la entidad, del banco o la entidad o la cooperativa o lo que sea. Entonces, las finanzas éticas lo que buscan es hacer, por así decir, banca, como se ha hecho toda la vida y se ha dejado de hacer, pero bien. Bien, ¿por qué? Bien, porque el dinero ciudadano sirve para que las cosas que a lo mejor un banco no haría, porque no son las más rentables o no son las más atractivas desde una perspectiva de mercado, de riesgo, de no sé qué, esas tonterías desaparecen. Si el ciudadano decide, o el grupo de ciudadanos deciden que lo que hay que hacer es invertir en el bien común y eso significa pues, financiar colegios de educación especial, pues eso es lo que se hace. Y se hace con transparencia porque parte del acuerdo con el ciudadano implícito, es decir, lo que el banco haga, estará aprobado por el ciudadano y lo tiene que saber, lo tiene que publicar, tiene que ser transparente. Ese es quizá el principio inicial de las finanzas éticas. Los demás bancos, cuando pones un euro dentro, no sabes dónde acaba. Puede acabar en Singapur por la noche, puede acabar en Hong Kong, puede acabar en Estados Unidos, puede acabar financiando a Trump, que a lo mejor no es lo que tú querías. En un banco ético eso no pasa, porque el dinero que tú pones no solamente participas en decir a dónde tiene que ir, sino que además luego sabes dónde ha ido. Después, hay una segunda parte que consiste en, más allá de mirar por el bien común, de buscar que la entidad en sí misma, la manera en la que funciona, pues sea virtuosa. Es decir, para empezar, evidentemente, todo lo que es nocivo queda fuera de la actividad. O sea, pornografía, juego, especulación, pelotazos diversos, malversación, evasión fiscal, actividades contaminantes, todo esto queda simplemente fuera de lo que el banco puede hacer, cosa que la mayoría de bancos no hacen. Armas, por cierto. Y eso es lo que se llaman criterios de exclusión, se llaman los criterios de todo lo que no se puede hacer voluntariamente, aunque pierdas negocio, y se marca también todo lo que sí se puede hacer o todo lo que sí se debe hacer. Y eso incluye una gran cantidad de cosas que típicamente las finanzas no tienen mucho que ver con ellas, ¿no? Y que son, en cierto modo, las inversiones de futuro de verdad de una sociedad. Es decir, pues la educación, la salud, la dependencia, la discapacidad, el emprendimiento, las oportunidades para jóvenes, las oportunidades para madres solteras, la integración de los emigrantes, y, y de una manera un poquito más política, la defensa de los derechos básicos del ciudadano, es decir, la defensa de tener la capacidad de tener una vivienda decente y asequible cuando esto lo pueda financiar un banco ético, la capacidad de tener puestos de trabajo en los que, por un lado, esté una dimensión a lo mejor de gobernanza cooperativa en la que participan en las decisiones, pero también modelos empresariales diferentes que se basan en una sostenibilidad implícita, es decir, son modelos para durar, que no se van a deslocalizar, que van a pagar impuestos todos los días, que van a crear empleos de calidad. Quizá no ganes tanto como en una multinacional, pero desde luego vas a estar mucho más orgulloso de aquello a lo que contribuyes. Y luego pues tenemos una definición un poco más interna de gestión, ¿no? De cómo puede funcionar un banco ético, que consiste en decir, aparte de no especular y no entrar en bolsa y no participar en productos extraños o no comprar nada que no comprendas, ¿no? Es básicamente coger el dinero de donde, entre comillas, sobra, del ahorro de los ciudadanos, y llevarlo hasta donde falta o hasta donde hace falta. Y esta labor de intermediación, que es básica, ¿no? Muchos bancos la han perdido, porque les es más rentable comprar y emitir bonos o traficar en certificados de carbono, vete a saber el qué. Entonces, volver a esa labor de intermediación es muy, muy importante, tiene que ser el principio y fin de la actividad, y digamos que para nosotros un banco ético es el que todo el banco está enfocado a eso. No que tenga un producto verde o que tenga un producto de no sé qué, no. El banco funciona para eso, esa es su labor principal y eso es lo único que hace. Y a él se dedica la gran mayoría de sus recursos. Para distinguir churras de merinas, pusimos una serie
de parámetros de gestión. Por ejemplo, hay un ratio del empleado peor pagado al mejor pagado dentro del banco, ¿no? Que no puede ir de más de 1 a 8, aunque la media de la gente que está en FBA es más bien de 1 a 5, ¿no? Quiere decir que la señora de la limpieza, ¿no?, gana como mucho 8 veces menos que el directivo más alto. En un banco del IBEX es otra cosa. No hablamos de 1 a 8, hablamos de 1 a 300, de 1 a 1000 o más. Los bancos no dan bonuses, se remuneran normalmente a los empleados como empleados, aunque sean directivos. Evidentemente se pagan los impuestos que hay que pagar y además también se intenta mantener una cierta prudencia en el uso del dinero, porque el dinero es de los ciudadanos, no es tuyo, ¿no? Y se intenta, digamos, no poner nunca todos los huevos en la misma cesta, es decir, no invertir una gran parte del capital disponible en un solo proyecto, por el riesgo que significa, sino repartirlo entre proyectos más pequeños, ¿no? Pero a su vez asegurándose de que cada proyecto ha sido evaluado doblemente, por un lado mirando su viabilidad económica, que es lo que un banco tiene que mirar, pero por otro lado asegurándose de que el impacto social o el impacto medioambiental que ese proyecto o esa entidad pueda tener son también evaluados a la par que la parte financiera, y si no se puede, digamos, cuadrar todo, o sea, si el proyecto es viable económicamente pero no es viable socialmente o no es viable de manera sostenible, pues no se financia. Cuando cuadras estos tres factores, la viabilidad económica, el impacto medioambiental, el impacto social, y lo haces sistemáticamente en cada proyecto, te puedes asegurar de que la actividad del banco no solamente es sana, sino que es una actividad, digamos, productiva en el sentido de que es productiva para la sociedad, que es la misión última del banco, y no hacer dinero. El dinero es una consecuencia ulterior. Algo de dinero hay que hacer porque hay que mantener el banco vivo, pero no es su misión principal. Y en el momento que te liberas de esa presión de generar, como se decía en la facultad de empresariales, generar, digamos, rentabilidad al accionista, cuando la misión principal no es esa, sino es generar, entre comillas, rentabilidad a la sociedad, y una rentabilidad no necesariamente financiera, entramos en una dimensión mucho más interesante y que abre muchas más posibilidades. En un resumen muy rapidito, esas son las finanzas éticas. Muy bien resumido. Entonces, una vez explicado qué son las finanzas éticas, actualmente, ¿cuál diría que es la situación tanto en España como a nivel europeo? ¿Y cuáles son esos retos que proponéis a medio o largo plazo? Digamos que, bueno, en España las finanzas éticas se han desarrollado bastante en los últimos años y pienso que tienen todavía mucho carrete por delante. Es verdad que en España hay un sector bancario bien desarrollado y muy presente, ¿no? Entonces es una labor un poco de perseverancia, el ir convenciendo más y más ciudadanos y más entidades de utilizar los servicios de las finanzas éticas. Hay que hacerlo conocer, hay que seguir, digamos, evangelizando, por así decir, pero en principio es un sector sano y que tiene perspectivas de crecimiento, desde luego. En Europa, digamos que hay un poco dos Europas, ¿no? Y es curiosa la historia, pero si tú miras la línea que separa a los países católicos de protestantes, o la línea, lo que llamamos del aceite de oliva, hasta dónde se cocina con aceite y a partir de dónde se cocina con mantequilla, ves que hay dos comprensiones de las finanzas éticas. La parte del aceite, la parte, digamos, latina, se preocupa más por las personas. Y la parte de la mantequilla se preocupa mucho más por el medio ambiente, que son dos filosofías diferentes. Podría ser que venga de la historia, de que los estados, digamos, del norte han sido muchas veces estados más, bueno, más eficientes, mejor gestionados, y que muchos problemas de la sociedad los solucionaba el Estado, con lo cual las finanzas, digamos, de los ciudadanos se preocupaban de la naturaleza, que es algo que a lo mejor el Estado no hacía tanto, y en los países, digamos, del centro-sur de Europa, pues a lo mejor el Estado no era tan eficiente o tan efectivo, y la gente tomó las cosas un poco de la mano por sí mismos y colectivamente se decidieron atacar ciertos problemas, creando estructuras nuevas que daban soluciones a problemas que ya había, ¿no? Y no podías esperar a que el gobierno regional o nacional se preocupara de esto. Eso ha tenido consecuencias en el sentido de que en la parte, digamos, sur se busca el esfuerzo colectivo y a la larga ha resultado ser pues más exitoso. O sea, si miras los últimos 10 años, en las finanzas éticas, las entidades financieras que han crecido más son las del sur, quizá por tener una apuesta un poco más radical, que los demarca más del sector financiero normal. Las entidades del norte
se han centrado mucho a productos nicho, verdes, no sé qué, sostenibilidad, pero al final, cuando los demás bancos también han entrado en ese sector, pues les cuesta más diferenciarse. Y quizá el crecimiento ha sido existente, pero más suave, ¿no? Y luego también, hablo mucho de bancos, pero en realidad las finanzas éticas muchas veces no son bancos, son entidades financieras que no tienen forma bancaria y que eso les da mucho más libertad. También se suele dar más en el sur que en el norte. En general, en los últimos 10 años, lo que sí es interesante es que el sector de finanzas éticas ha ido creciendo de manera orgánica, con crecimientos acumulados globales de un 10% anual, quiere decir que se ha doblado en 10 años. No sufrió particularmente la crisis financiera, no tuvo que ser rescatado a nadie tuvo ningún pufo que esconder, no hubo productos que estaban debajo de la alfombra que se afloraron. Esto es una señal de que practican lo que dicen, ¿no? Y esto se ve en los resultados, ¿no? Y los ratios son bastante razonables, o sea, no podría uno pensar que estos bancos, entre comillas, alternativos o estas entidades alternativas, pues como que son menos profesionales, pero justo lo contrario. De hecho, tienen ratios igual de buenos o superiores que las finanzas, digamos, normales, ¿no? La única diferencia pues, es que los beneficios se reinvierten en la propia actividad, no se reparten. Y que, bueno, como están muchas veces fuera de la bolsa, pues les cuesta más batallar recursos financieros, les cuesta más crecer. Tienen que trabajar doble para crecer lo mismo. Pero todo sumado, en general es un sector sano, en crecimiento, un crecimiento moderado, de alguna manera orgánico. Es un poco como un bosque, o sea, no crece en un día, pero crece, si lo dejas. Y sí, es un ecosistema en sí mismo un poquito separado del sector financiero, lo cual es una virtud, encuentro yo, y muchas veces trabajando de una manera más o menos cercana, depende de los países, al sector público. En cierto modo, las preocupaciones que existen en la sociedad son lo que debería preocupar al gobierno, ¿no? Y las preocupaciones de la sociedad son lo que debería preocupar a un banco ético. Entonces, muchas veces ese alineamiento con las políticas públicas sucede de una manera más o menos natural, y hoy día la gran oportunidad es que los sectores públicos están buscando dinero privado para sumarse a las políticas públicas y estamos en el momento ideal y adecuado para poder hacer eso. Somos un dinero privado diferente, pero privado, que se suma a lo público. Y si los dos trabajan juntos, se pueden hacer cosas muy interesantes. Así que yo pienso que la perspectiva de futuro es buena si Trump no estropea el mundo demasiado rápido, ¿no? Que bueno, ya he comentado que la situación en España es bastante buena. ¿Cuál dirías que son los logros y déficits que ha tenido la finanzas ética y la inclusión financiera? Es una buena pregunta. Yo creo que como son, digamos, iniciativas que tienden a partir de la base y van creciendo hacia arriba, ¿no? Quizá uno de los déficits que tengamos ha sido pues, la inclusión de personas que no están en el sistema, es decir, toda la población que ha venido de otros países y que le ha costado bastante tiempo integrarse en nuestras sociedades, muchas veces no han enganchado con este sector, que era de personas que ya estaban aquí, que ya estaban involucradas en una serie de actividades, la sociedad civil, emprendedores y demás, y quizá yo pienso que el tema de la diversidad desde la perspectiva de la inclusión de personas, tanto en el trabajo propio de la actividad financiera, en los equipos, como en los proyectos que se financian, pienso que queda bastante por hacer, es un reto. Y luego también la manera en la que hemos diseñado, decir, el excedente de ahorro de ciertas personas lo canalizamos a la necesidad financiera de ciertas entidades o proyectos, ¿no? Asume que el ciudadano que puede participar en una iniciativa de tipo ético tiene cierto ahorro. Los jóvenes, con los sueldos que se pagan hoy día y los precios que existen, no tienen todavía ese ahorro, y quizá deberíamos hacer más esfuerzos para que se vayan integrando en este tipo de iniciativas, aunque sea de otra manera, aunque no sea solo vía el ahorro, vía una participación, vía una implicación diferente, porque tenemos que asegurar ese relevo generacional también con el tiempo. En las asambleas generales de las entidades de finanzas éticas se ve pues muchas canas, las de la gente que ha podido ahorrar a lo largo de su vida. Pero si queremos que eso suceda dentro de 30 años, que los que hoy son jóvenes tengan canas sigan estando ahí, habrá que empezar
a introducirlos en el sistema. Ahí también quiero hacer un especial hincapié. Hasta ahora, hasta esta parte de la entrevista, has contado todo lo que es capaz de hacer la finanza ética, todo lo que engloba ella. Entonces me gustaría preguntarte cómo seríamos capaces de trasladar esas buenas prácticas y esos principios de la finanza ética al resto del territorio. Digamos que, claro, la actividad financiera es intermediación, es decir, ahorro crédito, ¿no? Exceso de déficit, ¿no? Pero quizá la otra pata de las finanzas éticas, que es igual de importante o de hecho más, es la participación ciudadana. Es la gobernanza cooperativa o la gobernanza colectiva. Es ese impulso colectivo que se da para montar soluciones a problemas que sean sostenibles en el tiempo y que sean exitosas, ¿no? Yo pienso que eso es un efecto contaminante que podríamos llevar mucho más allá para que gradualmente cada vez más empresas, por ejemplo los jóvenes de hoy, ¿no? A veces me hace gracia a veces que se están rompiendo la cabeza vía plataformas para colaborar online, no sé qué, cuando yo les podía decir, pero ¿por qué no montáis una sociedad laboral o una entidad cooperativa? Ya existe la figura jurídica y quizá falta conocimiento de modelos de emprendimiento o modelos de actuación en colectivo que ya se hicieron hace 100 años y de alguna manera la sociedad de hoy parece que los tiene que redescubrir. Entonces esa fase de no solo de evangelizar, pero también de apoyar. Es decir, oye, así no lo veo, pero si os juntáis 5, lo veo más. Te lo voy a financiar más rápido, más fácil, ¿no? Quizá tengamos que un poco, entre comillas, empujar a la gente hacia el emprendimiento más colectivo y menos individual, asumiendo los, entre comillas, costes que pueda tener eso. Te vas a enriquecer menos si va bien la cosa, tendrás que compartir, pero también tiene la solidez de que las cosas en grupo suelen durar más y mejor que las cosas solo. Eso para mí es un reto que se puede llevar hacia contaminar todo tipo de sectores. Y a su vez, pienso que el otro reto que tenemos que asumir, y hay que hacerlo con cuidado, pero no sin perseverancia, es decir, cómo utilizamos lo mejor de lo que ofrecen las nuevas tecnologías para potenciar un modelo que ya existe, ¿no? Y para a lo mejor facilitar actividades que antes se hacían con más esfuerzo y hacerlas menos y centrarnos más, digamos, en el impacto de las actividades y no en el trabajo en sí mismo, ¿no? La tecnología ofrece muchísimas oportunidades. No hay que ser ni idealista, o sea, no, la tecnología no va a solucionar todo, pero sí que va a lo mejor a facilitar procesos, a agilizar cosas, a permitir pues buscar no productividad en el sentido financiero, pero más eficacia en lo que hacemos, ¿no? Ya que muchas veces tanto la entidad financiera como los proyectos que financia suelen tener no excesivamente demasiado personal o demasiados medios. Entonces, todo tipo de herramientas que le permitan trabajar más y mejor, al final redundará en beneficio de todos. Y la tecnología es una oportunidad en ese sentido, junto con la diversidad, en mi opinión. Y bueno, y cambiando un poquito de tercio, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la relación actual entre las finanzas éticas y otras aproximaciones de ellas, como puede ser la finanza sostenible? Pues es muy diferente. Quizá porque son concepciones de base completamente no opuestas, pero realmente divergentes. O sea, las finanzas éticas, si las vemos como un proyecto que parte de una base de ciudadanos que tienen uno o varios objetivos comunes y uno de ellos puede ser la sostenibilidad, digamos, construyen mecanismos para atacar ese problema en colectivo, ¿no? Pues es un enfoque que en mi opinión tiene más visos de durar, aunque a lo mejor le cueste un poco más tiempo llegar, que el otro, que iniciativas que parten de arriba, en la que una entidad financiera, por razones X, decide lanzar uno o dos o tres o cinco productos de inversión o de crédito o de financiación cuyo objetivo es la sostenibilidad, pero que están desligados de la misión global de la entidad financiera. O sea, lo hace porque es oportunidad de negocio, pues porque es bien, queda bien para la comunicación, para el marketing, porque es rentable, pero no es algo intrínseco que responde a un propósito que se ha dado, desgraciadamente. Mientras que en el caso de las finanzas éticas no se invierte en sostenibilidad porque sí, se invierte en sostenibilidad porque es ese trabajo digamos, de promover el bien común. O sea, un planeta de ricos en el que no haya árboles, yo no quiero vivir en él. O que no haya agua. Pero
yo qué sé, no voy a citar nombres, pero hay muchas entidades financieras que por un lado están invirtiendo un porrón de millones en temas de sostenibilidad y por otro, con la mano izquierda, que no sabe lo que hace la derecha, están a la vez ayudando a deforestar el Amazonas. Y no tienen ningún tipo de problema con esa contradicción. Entonces, para mí, y eso es la posición de FBA, cuando una entidad dice que trabaja para la sostenibilidad desde la perspectiva financiera, nosotros queremos que toda la entidad trabaje en esa dirección. No 3 productos, o no un departamento, o no un jefe de sostenibilidad. Eso es cosmética. Aunque a veces los volúmenes de negocio que manejan son mucho más mayores, pero no deja de ser el chocolate del loro. Y yo quiero que sea, si no el total, la gran parte del esfuerzo de la organización que va en esa dirección, aunque sea más pequeño. Aprovechando que tenemos aquí, Daniel, me gustaría preguntarte a nivel personal si crees que existen dos tipos de finanzas éticas. Por un lado la mercantil y por otro lado la social y solidaria. Y en caso de que existan esas dos almas dentro de las finanzas éticas, ¿cuál crees que debería ser su relación? Digamos que en FEBEA hemos intentado evitar ese tipo de dicotomías. O sea, yo considero que, bueno, también porque es una entidad europea, que agrega entidades de muchos países, que tienen historias diferentes, sistemas legales diferentes, sociedades diferentes, entonces no se puede aplicar, digamos, un estándar a todo el mundo igual, ¿no? Y nosotros, digamos, no, siempre que sea coherente consigo misma, ¿no? Yo no necesito que una entidad sea purista, absoluta, en que solo hago social y solidario y cuando solo es social pero no solidario ya no me vale. Eso puede ser tu opción. Pienso que entras dentro del paraguas de las finanzas éticas, pero no quiero tampoco hacer ascos a quien hace un buen trabajo sin a lo mejor llegar tan lejos, pues porque tiene una figura jurídica bancaria que le impide ciertas cosas. Entonces yo pienso que no merece la pena en un sector tan pequeño todavía andarse en distinciones que más bien dividen que aportan, ¿no? Yo pienso que de hecho incluso puede haber sinergias, o sea, a veces entidades más grandes que pueden hacer menos pueden apoyar a otras más pequeñas que hacen más y de alguna manera cerramos el círculo y no pasa nada. Esa es una visión un poco pragmática que en Europa es imprescindible y que quizá yo pienso que encaja mejor con la visión de un financiero que al final tiene que ser una persona pragmática, es decir, este proyecto no supera mis expectativas de impacto, pero tiene un impacto suficientemente bueno y lo financio. Y voy a por el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Es la suma de muchas cosas la que cambia las cosas, no una solución milagro que lo va a hacer mucho mejor que todos los demás, porque así, si no, financiaríamos un proyecto al año. Precisamente quería entrar ahí. Me comenta que desde FB intentáis unir todo esto e intentar acabar con esas separaciones, pero sabemos que en este mundo tan complejo pues existen diferentes vertientes de finanzas éticas y diferentes vertientes y opiniones de economía. Entonces, ¿crees que existen ese tipo de diálogos, ese tipo de espacios para llegar a un consenso entre todas esas vertientes? FBA es la prueba. O sea, en FBA conviven desde bancos que tienen miles de millones en sus balances hasta entidades relativamente pequeñas, cooperativas o no, que tienen 10 empleados y no pasa nada. Y se sientan de igual a igual en la misma mesa, dialogan. Evidentemente su percepción del mundo no siempre es la misma y sus experiencias no son las mismas, pero de alguna manera unos enriquecen a otros. O sea, a veces el profesionalismo de las entidades bancarias contamina positivamente a entidades más pequeñas que tienen que profesionalizarse y a veces pues la implicación y el compromiso de entidades más pequeñas de alguna manera pues también inspira a las entidades más grandes a decir, pues nosotros también éramos así y a lo mejor no deberíamos perderlo del todo. O sea que yo pienso que es un diálogo positivo siempre que se haga de una manera constructiva en la que nadie mire por encima del hombro a nadie, ni por purista ni por tamaño. Y en CBA más o menos lo hemos conseguido. Y además tenemos la complejidad cultural. O sea, hay gente que habla diferentes idiomas, gente más mayor, que son los directivos que no siempre hicieron Erasmus y que, bueno, pues su inglés no es el que podía ser. La gente más joven que entiende más rápido porque ya han viajado más. Para la gente más mayor, ya el hecho de que un francés hable con un italiano no es tan normal. O no era tan normal en su día. Es normal en FBA, pero no era normal en su día. Entonces hemos creado un espacio abierto, no abierto a todo el mundo, pienso que Goldman Sachs nunca será miembro de FBA, pero abierto, porque no somos tantos como para poder permitirnos el lujo de dividirnos. Por último, de ley, no robarte más tiempo, no quería acabar la entrevista sin tocar el tema de la inteligencia artificial. Has comentado antes el tema de la tecnología. Sabemos que la Unión Europea sacó una ley el año pasado de inteligencia de la IA, en la cual pues intentaba poner esos límites
al uso en nuestro continente. Entonces me gustaría saber cómo ha impactado la IA en las finanzas éticas y cómo ve su evolución en los próximos años. Y yo pienso que la inteligencia artificial todavía es un tema que no ha impactado en las finanzas éticas. Todavía no se ha adoptado de manera general, son inversiones relativamente importantes a veces. Pienso que todavía no ha entrado completamente en los procesos y hay una cierta prudencia todavía para ver hasta dónde y cómo puede mejorar o no ciertas cosas, ¿no? Evidentemente, si yo tengo que publicar un anuncio para contratar a un empleado nuevo y la IA me lo hace en 2 minutos y me ahorra media hora de trabajo, pues bienvenida sea, ¿no? Solo tengo que repasar, ¿no? Ahora, evaluar riesgos, evaluar el impacto social de algo, evaluar hasta qué punto esto es coherente con nuestra misión, nuestras ambiciones, nuestros planes. En las finanzas éticas hay mucho de humano y yo considero que intentar sustituir eso por una inteligencia, por muy artificial que sea, que nunca será tan inteligente como la de un humano, puede que libere tiempo o esfuerzo. ¿Pero tiempo para qué? La productividad es ganar tiempo, ¿no? Hacer más con menos. Y luego, con ese tiempo que nos sobra, ¿qué vamos a hacer? Porque si lo vamos a dedicar a, no sé, a formar a los empleados mejor para que trabajen más y mejor o lo que sea, bueno, pero si solamente ganar tiempo para acabar antes o para no sé muy bien qué, entraríamos en una lógica muy de mercado también, que quizá no es la nuestra. Entonces, yo veo que hay de momento prudencia, la gente está esperando y sí, el sector, digamos, corporativo está adaptando la inteligencia artificial a velocidades desaforadas sin pensar mucho en las consecuencias, pero nosotros tenemos como seña identitaria el pensar en las consecuencias de las cosas. El pensar que este euro aquí o este euro allá tienen impactos diferentes. Con lo cual, de momento prima la prudencia y yo no creo que nunca una entidad de finanzas éticas vaya a estar gestionada por 2 robots y un ordenador. O sea, yo pienso que, en cierto modo, nuestro valor añadido precisamente es este contacto humano, es entender las cosas, ese a veces apoyar un proyecto aunque no sea el más viable económicamente porque tiene sentido, ese tomar riesgos, cosas que son muy difícilmente automatizables. Y yo pienso que de hecho no son ni siquiera deseables. Así que entiendo que es muy goloso, pero también entiendo que es bastante peligroso y que en sí mismo no estoy seguro de que vaya a mejorar tanto la actividad. Puede que mejore algo la eficiencia y en entidades con no demasiado personal, pues eso es útil. Entonces, utilizado inteligentemente puede ayudar, pero desde luego no pienso que vaya a revolucionar. Y lo último que tenemos que hacer es que el crédito lo decida un robot. Lo último. Porque entonces acabaremos con un banco normal, con scoring, y acabaremos teniendo los problemas que tienen los bancos normales cuando se les dispara el riesgo porque no lo han visto venir. Así que quizá no sea la respuesta que esperabas, pero yo creo que va por ahí la cosa, sí. De que no va a cambiar demasiado. Y además, tampoco sabemos hasta qué punto la inteligencia artificial no es un bluff, entre comillas, como yo me acuerdo del año 2000, cuando yo trabajaba en una multinacional americana, es cuando empezó a eclosionar Internet, toda la economía, la e-economy, todo era no sé qué, y parecía que se iba a acabar el mundo, y el mundo cambió, pero 10 o 15 años después de cuando se dijo que iba a cambiar. No es improbable que la inteligencia artificial realmente no entre de verdad de una manera más refinada, más especializada, más trabajada, a lo mejor entre 10 años. Ahora es la novedad, pero no cada novedad la tenemos por qué adaptar, sino la novedad ahora también son las armas y deberíamos estar financiando armas y no pensamos hacerlo, así que no cada novedad adoptamos porque sea nueva. Pues hasta aquí, Daniel. Bueno, terminamos la entrevista. Muchísimas gracias desde la escuela. Agradecemos la labor tan grande que hacéis de FBA y personalmente agradecerte el tiempo que has compartido con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Daniel, muchas gracias. A ti.